eh, estamos escuchando algunas cifras. Lo primero que quisiera yo subrayar es que los criterios generales de política económica 2016, por primera vez en muchos años, no vienen detallados, vienen demasiado generales, esconden muchas cifras, no hay comparativos científicos, técnicos, no se está respetando el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece los criterios de presentación de este tipo de documentos, y por eso las dudas y desde luego la inconformidad a la falta de transparencia. En primer lugar, el tema de las coberturas no aparece. Se nos dice que todavía no se reciben hasta diciembre, pero ya se sabe cuánto es. La Secretaría de Hacienda hizo un recorte al presupuesto de 124,000 millones de pesos, 62,000 millones de ellos recayeron en Pemex, y dijeron con ese recorte se salva el 2015. Entonces, ¿dónde están las coberturas? No vienen señaladas en el documento, pero hablemos de números. En los criterios de política económica 2015 se estableció a $79 el barril de petróleo. Los coberturados fueron a $76.40 por cada barril. En realidad, el precio fue de $50 en promedio. Entonces, de 76.40 menos $50 por cada barril, tenemos un diferencial de casi $27 por barril. Si a eso lo multiplicamos por los 228 millones de barriles que se fueron coberturados para el año 2015, y todavía tomamos en cuenta que hubo una devaluación y tenemos un diferencial de tipo de cambio, donde se compraron a 13, pero se vendieron a 17, pues estamos hablando de demasiado dinero que no puede no incluirse en los ingresos del país. No pueden quedarse en el aire para un uso discrecional de las autoridades. Esto no es aceptable técnicamente, pero tampoco es aceptable la falta de transparencia. En relación a los remanentes del Banco de México, pues es un gran negocio. Se compran dólares a Pemex a $13, porque se los quitan a Pemex, se los compran a $13 y los venden, a 13 pesos por dólar, y los venden a 17 pesos por dólar. Bueno, pues estos dólares de diferencia, como está prohibido que el Banco de México pueda tener utilidades, pues son un gran negocio, pero a cargo de nuestras reservas internacionales. ¿Cuál debería de ser la utilidad para el país? Pues invertirlo en el desarrollo del país. Estamos hablando también de cálculos a la baja, 100,000 millones de pesos, cálculos a la alta rebasan los 200,000 millones de pesos. Entréguenos el cálculo de los remanentes del Banco de México detallados, y que el 70% vaya al pago de la deuda y a reducir el déficit en un año donde, o los 3 primeros años, tuvimos un crecimiento promedio de 1.9 y donde pues no vamos a alcanzar más del 2% de crecimiento, es decir, en un entorno de crecimiento económico prácticamente de estancamiento. Si tomamos en cuenta la inflación, pues estamos en crecimiento cero, considerando que la inflación sea de 3, si el crecimiento es de 2, pues tenemos crecimiento cero. En un país que no crece, necesitamos inversión. Lamentamos que en el presupuesto de egresos de la Federación venga un recorte gigantesco, histórico, nunca visto. Siempre se habían cuidado, lo hacían así poquito, pero ahora lo reducen de 4.8% del PIB que representaba la inversión, más o menos promedio desde 2010 a la fecha, lo caen a 3% del Producto Interno Bruto. Esto es una
un asunto económicamente inaceptable para una economía que quiere crecer, para un país que se precia de querer desarrollarse. Pues todo esto es querer no crecer, son decisiones recesivas, son decisiones que contrarrestan el crecimiento. Los remanentes del Banco de México, que son acciones de una sola vez, pues deben de aplicarse a la inversión física neta del gobierno, no a amortizar la deuda. La deuda, si se aplicara en proyectos de inversión que generan su propio pago, no tendríamos ningún problema en estarla pagando. El problema es que la usan para gasto corriente, violentando la Constitución, la Ley General de Deuda Pública, y quien termina pagándola es el pueblo de México. Siquiera que estos recursos que no son recurrentes, como las coberturas petroleras, como los remanentes de Banjico y otros, todo eso debería de ir a inversión física productiva del país, o bien para los bonos de infraestructura educativa, para que no generen un interés, una tasa de interés adicional con cargo a las garantías que están poniendo ahora, que son las aportaciones federales que se utilizan para el 54% que se utilizan en infraestructura educativa. Además, la cartera de proyectos que establece el presupuesto de egresos de la Federación, que ya fue achicada, pero son la cartera de proyectos de inversión que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha considerado como los más importantes para el 2016, pues requieren de recursos de inversión, y estos recursos no recurrentes podrían servir también para alcanzar a cubrir el portafolio de inversión que viene estipulado en el presupuesto. Esto solamente por, pues grosso modo, pero los criterios generales de política económica, yo diría que se muestra un panorama de fuerte debilidad estructural de nuestros ingresos. Ahora los petroleros, que cayeron a más del 50% se cayeron, y además tenemos una debilidad de las finanzas públicas por este problema, y un comportamiento mediocre de la economía, y un agotamiento del endeudamiento como una fuente complementaria para financiar el gasto. Todo esto habla de que tenemos por un lado un sistema tributario con muchos hoyos, que lo veremos cuando hable el subsecretario de Ingresos. Estos hoyos se aumentan, en lugar de irse tapando los hoyos fiscales para tener pues un mejor comportamiento fiscal, ahora se engrosan los hoyos del gran queso gruyere que son nuestros ingresos tributarios. Pero en un país con un modelo de alta concentración de la riqueza, donde no se grava a las personas físicas en su patrimonio, en su riqueza, pues es prácticamente profundizar en la desigualdad. Los criterios de política económica ya se convirtieron en algo pues no creíble, al menos en los 3 años que van del gobierno de Peña Nieto. En nada le atinan, nos dicen que van a crecer a tanto y resulta una cifra muy menor. Así fue de 2012 a 2013, del 13 al 14, del 14 al 15, ¿y quién dice que ahora del 15 al 16 sí le van a atinar? ¿Quién nos dice ahora que sí les debemos de creer? En los ingresos presupuestarios y demás no están creciendo, entonces la inversión está en franca caída. ¿Cómo vamos a crecer? La estimación del crecimiento que ustedes ponen de un rango de 2.6 a 3.6 no se va a alcanzar, porque no tenemos inversión y porque no hay, porque ahora se van a caer los ingresos de los que sí tienen para dar recursos fiscales al país. Entonces, y el tema del endeudamiento pues es un problema gravísimo, porque en el 2014 todavía significaba 26
0.4% del Producto Interno Bruto. Ahora ya va a pasar, al 47, me estoy equivocando, ahora va a pasar a 2016 la deuda a representar el 47% de el Producto Interno Bruto. Esto habla pues de finanzas no sanas. Tenemos pocos ingresos, un gastadero de deuda en gasto corriente y pues finanzas muy insanas. Durante los 3 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda se ha incrementado en 2.3 billones de pesos, 40% más a la heredada por Felipe Calderón. Alcanza, en concreto, 47% del Producto Interno Bruto. Esto se tiene que parar, esto se tiene que detener. Yo terminaría mi intervención diciendo que llevamos décadas en un proceso que ha venido profundizando la desigualdad y que la política económica que hoy se describe en los criterios de política económica vienen a profundizar todavía más esta desigualdad social que prevalece en México. 63.8 millones de personas reciben por su trabajo un ingreso inferior a los mínimos de bienestar. El 58% de la población no tiene seguridad social, 23% sufre carencia alimentaria. La propia OCDE dice que el 1% de la población recibe el 21% del total de la riqueza y que solo 4 mexicanos con nombre y apellido concentran el 10% del Producto Interno Bruto de México. Eso es algo doloroso, inaceptable, y hoy se nos vuelve a describir en los criterios de política económica. Esta realidad ya no debe de ser ignorada por los legisladores. Nuestra mayor aspiración es a que cada mexicana, cada mexicano tenga acceso a una vida digna y que cada año vayamos alcanzando ese nivel de vida digna. Necesitamos ser una sociedad más solidaria y empática. Legisladoras, legisladores, si los funcionarios no, nosotros tenemos que empatarnos con el sufrimiento de millones de ciudadanos que están sufriendo pobreza, escasez de dinero y que en cambio aquí se les viene a recetar pues más de lo mismo. Todos los instrumentos de política económica que tiene el gobierno desde hace mucho tiempo, no solamente el gobierno de Peña Nieto, pero desde hace mucho tiempo vienen ensanchando la brecha de la desigualdad y los muy ricos se hacen cada vez más ricos y los más pobres se hacen más pobres, sí, pero también aumenta la cantidad de pobres. Esto no es fortuito, esto es el resultado de la política económica que hoy se describe en los criterios generales de política económica, que si se leen con cuidado, pues es una serie de acciones para transferir riqueza de la sociedad a el 1% de la población más rica de México. Se trabaja para unos pocos, se legisla en bien de unos pocos y se perpetúa la desigualdad. Se hace de los instrumentos de política económica objetivos, como pues la disque estabilidad macroeconómica, que podemos describir cómo va a haber estabilidad macroeconómica con tasas de crecimiento tan pírricos, con un tipo de cambio tan fluctuante y con los niveles de pobreza que existen en nuestro país. Yo termino diciendo, el paquete económico que ha presentado el Ejecutivo no presenta un esfuerzo para mejorar la estructura de nuestro país, es para beneficiar a determinados intereses. Ha decidido recortar los niveles de inversión pública a los niveles más bajos de la historia y este gasto de inversión tan pírrico contrasta con que se incrementa. Fíjense, para inversión
3% del Producto Interno Bruto y 5.8% del Producto Interno Bruto a servicios personales. ¿Cómo puede decirse que tenemos finanzas públicas sanas? El Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, destacados economistas internacionales han recomendado a México un esquema de recaudación fiscal progresivo. No lo vemos tampoco. Concentra el cobro de la recaudación en asalariados, en clases medias y en los pequeños contribuyentes. Castiga brutalmente a las empresas del Estado, a pesar de que todavía le aportan gran parte de su ingreso. Y el Ejecutivo afirma que no aumentará los impuestos en 2016, pero les vamos a demostrar con sus propios números que está aumentando el impuesto especial sobre productos y servicios a gasolinas y diésel, siendo la gasolina y el diésel bienes altamente indispensables para la economía y que son altamente, son factores inflacionarios, y crecen las gasolinas con los números que ustedes nos han entregado. Y a las grandes empresas, en cambio, se les otorga enormes privilegios, enormes exenciones, fuertes cantidades de subsidio, bajas tarifas y bajas tasas impositivas. Pues tenemos que analizar la forma de aumentar, de cambiar los instrumentos que tenemos de política económica. En los criterios generales de política económica se describe, pues, lo mismo que hemos tenido, pero más profundo. Y eso preocupa porque lo que significa es que no solamente no vamos a alcanzar el nivel mínimo de crecimiento que ustedes están diciendo ahí, sino que va a haber una profundización de la desigualdad en nuestro país con esas herramientas que ustedes describen. Gracias.